el Hijo de Dios. La Biblia dice del Señor Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Señor Jesucristo vino desde los mismos cielos. Oh, qué gran oportunidad para aquella mujer. Un visitante celestial. La Biblia nos enseña que es el mismo Dios manifestado en carne. Ahí estaba el Señor Jesús en el hogar de Marta, de María y de Lázaro. Y aquella mujer escogió sentarse a los pies del Señor Jesucristo con un interés como el que usted ha tenido esta noche en venir a escuchar la palabra de Dios. Oh, qué maravilloso estar quieto escuchando la palabra de Dios. La palabra de Jesús, su testimonio. Lo que él había visto del Padre, él lo estaba manifestando en este mundo. En una oportunidad un discípulo le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquella mujer estaba fascinada, encantada, eclipsada por las palabras que salían de la boca del Señor Jesús. Y el Señor dijo de ella que había escogido la buena parte. El Señor se agrada de aquellos que oyen con interés su palabra. Había escogido la buena parte. Y es que estas palabras de vida a muchos no les gustan. Esa es la verdad. Yo tuve compañeros de clase en la universidad que me decían, mira Javier, a mí me parece muy bonito el evangelio, que hablen de Dios, pero a mí no me gusta que estén hablando eso del pecado y del infierno. Apreciado oyente, las palabras de vida del Señor Jesucristo para ti hablan del pecado, hablan de la muerte, hablan de la vida en abundancia y de la vida eterna. Hablan del perdón. La persona en esta tierra que trajo el evangelio fue el Señor Jesucristo. Y Él comenzó su ministerio diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A muchas personas no les gusta esto. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y no vienen a la luz para que no sean reprendidos. Pero esta mujer allí, sentada a los pies del Señor Jesús, ella estaba recibiendo sus palabras. Ella estaba recibiendo aquellas palabras de todo corazón. Ella las estaba creyendo. A veces el corazón del ser humano se endurece y dice, no, es que ese es para fulano y para mengano. Ese no es para mí. Mire, es que si tuviera aquí fulanito, yo no necesito eso. Hay resistencia en el corazón a la palabra de Dios. Una caja fuerte aquí. Y no entra la palabra. No se recibe con mansedumbre. Pero aquella María no era así. Aquella María estaba atenta. Ella había escogido la buena parte. Ella había decidido escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Y no solamente escucharlas,
sino también recibirla. Marta, su hermana, al ver a María allí sentada a los pies del Señor Jesús, le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Oye, uno se pone a ver esto y uno dice, pero bueno, ya va. Marta tiene razón. Están atendiendo a un invitado. Hay que ocuparse en atenderle. Parece algo lícito. Pero esas son excusas. Uno muchas veces le pone excusas a Dios. No, es que yo no voy al culto porque es que yo tengo mucho trabajo. Yo no voy al culto porque es que yo estoy muy ocupado. Y así, 1, 2 y 3 excusas. ¿Sabe qué desnuda la excusa? Que el Señor debe ser lo primero, así como lo hizo María. Lo primero en su vida debe ser el Señor. Y la vida en el Señor comienza con el arrepentimiento. Es verdad que esas palabras a veces no gustan. Yo a veces le pregunto a la persona, ¿y qué le pareció la palabra? Me pareció buenísima. Muy bonito todo. En verdad me llama la atención esas palabras porque yo digo, ¿le parece bonito que le digan a usted que usted es un pecador y que si sigue como va se va a perder en el infierno? Eso es extraño. Es un mensaje que debe ir acompañado de la otra verdad, que hay un cielo. Estas mujeres, María y Marta, ellas habían oído del Señor acerca de la muerte y de la resurrección. Cuando Lázaro, su hermano, muere, ellas sabían de la resurrección. Lo habían escuchado del Señor Jesucristo, ellas lo sabían y lo conocían y lo habían recibido como una verdad. Apreciado oyente, el mensaje de Dios no es chuputo. El mensaje de Dios es completo. Usted debe recibir con mansedumbre toda la palabra de Dios. No es que usted va a creer un pedacito y otro pedacito no. Una vez un señor me dijo, mira, yo creo en el amor de Dios, pero es que yo no creo que Dios vaya a echar a alguien al infierno. Y así es, nadie va a echar, el Señor no va a echar a nadie en el infierno. El hombre decide seguir en sus pecados, a espaldas de Dios. Sigue su vida tal cual va. Aquella María, escuchando las palabras del Señor Jesucristo, ella no quedó igual. Ella recibió esa palabra. Ella la creyó. En Marcos capítulo 14 hay una evidencia de eso. De cómo ella vino al Señor Jesucristo con un perfume de nardo puro de mucho precio y lo derramó, ungió la cabeza del Señor Jesucristo y con sus cabellos enjugó sus pies. Ella había encontrado lo más valioso que se puede encontrar en esta vida, era aquel visitante que ella se sentó a escuchar con mucha atención. Ella tenía interés por el Señor Jesucristo. Ella le recibió en su corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando de 568. El himno 568 dice:
A ti, pecador, Dios llamándote está. En vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Cantemos la primera y la segunda del 568. A ti, pecador, Dios llamándote está. En vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Y tú, pecador, que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansa de tanto escucharle llamar, y que si se cansará Dios. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 está hablando aquí de Adán y Eva, dice el versículo 8, y ellos, dice, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Vemos en esta porción, sabemos que esto trata del momento en que Adán y Eva introducen el pecado en el mundo, y Adán, como el responsable mayor, porque a él Dios le había dado la potestad de cuidar de aquel lugar, de trabajarlo, de labrarlo y de enseñorearse de aquel sitio. Y Dios le había declarado claramente que él podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero él introdujo el pecado, la desobediencia. Y veíamos ayer cómo la desobediencia no es solamente un acto que él cometió, todos nosotros hemos pecado, hemos desobedecido el mandato de Dios. Si en verdad, por la transgresión de Adán, el pecado pasó a todos nosotros y somos pecadores, y por ello la muerte, y así la muerte ha pasado a todos nosotros porque todos hemos pecado. Pero también veíamos que no solamente somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por práctica. La maldad allí en el corazón del hombre. El Señor dijo, no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino aquello que sale del corazón del ser humano. Lamentablemente somos pecadores por práctica
y por naturaleza también. Pero hay algunos otros detalles que encontramos aquí en la naturaleza del ser humano, en su pecado, y que queremos que queden resaltados en esta hora. Dice que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y ellos decidieron esconderse de la presencia de la voz de Dios entre los árboles del huerto. El sentimiento de culpa, el saber que había transgredido el mandamiento de Dios, lo primero que hicieron o que buscaron hacer era esconderse. Tratar de huir de la presencia de Dios. Ayer citábamos un versículo que está en el libro de Proverbios y dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre en su pecado busca esconderse. No quiere confrontar a Dios. No quiere enfrentarse a su realidad y busca esconderse. Ellos buscaron los árboles del huerto. Pero la verdad es que el ser humano utiliza muchas cosas con las cuales tratar de esconderse de esa realidad. Algunos lo hacen a través del entretenimiento. Escuchan la palabra de Dios y tratan de olvidar aquello con videojuegos, con deporte, con películas, con tantas y cuantas cosas en el entretenimiento humano, tratando de calmar el hecho de que la palabra de Dios está golpeando su conciencia. Otros lo hacen con otras cosas, y ayer mencionábamos distintas filosofías de este mundo y empiezan a seguir corrientes distintas de pensamiento y tratan de ocupar su mente en aquello para tratar de no confrontarse con Dios y con la realidad de que es un pecador perdido. Y otros lo hacen tal vez en un punto más, acercándose a lo espiritual, adoptando religiones humanas inventadas por los hombres, algunos ritos. Fíjense que aquí en esta carta gráfica donde se ilustra el camino ancho, aquí habla de una senda limpia, pero esa es limpia a los ojos de los hombres, porque a los ojos de Dios no es limpia. ¿Por qué? Porque aquí están hombres manchados por sus pecados. Y así vemos, dice que aquí hay miren, las creencias falsas, las distintas filosofías, ciegos, guías de ciegos. Imagínense, un ciego guiando a otro ciego va a terminar en la misma perdición. Otros se entregan a los vicios y así a cuantas cosas, a las pasiones vergonzosas y muchas cosas más. Pero en fin, el hombre trata de esconderse. Eso es lo primero que encontramos allí. Y trata de llenar el vacío que hay en su alma, porque una persona que está enemistada con Dios por causa del pecado está vacía porque necesita la comunión con Dios. Salomón, el gran sabio Salomón, dijo: Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Todos nosotros tenemos el anhelo de la eternidad, de la vida, de tener una comunión con Él, porque dice el Señor Jesucristo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Nadie tiene verdadera vida si no lo conoce a Él, si no ha venido contrito y humillado a los pies de la cruz para recibirle como Señor y Salvador. Una persona sin Cristo está vacía. Lleva una vida vana sin sentido en el mundo y trata de esconder su miseria en todas estas cosas que hemos mencionado, pero nada eso le sacia. Nada le sacia. ¿Por qué? Porque el tamaño del vacío del alma es del tamaño de Dios.
Y solamente Dios lo puede llenar, porque Él diseñó al ser humano para que viva en comunión con Él. El Señor dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Es una vida vana sin sentido. El Señor nos rescata de esa situación y dice el apóstol Pedro a los creyentes, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. Así nosotros también andábamos en otro tiempo, siguiendo esas corrientes. Y también teníamos esa actitud de tratar de esconder nuestra miseria. Pero ¿sabe usted? Puede ser que temporalmente usted calme su conciencia con estas cosas, con vicios, con entretenimiento, con creencias falsas, con religión, pero el vacío sigue allí. Y llega el momento en que nuevamente uno siente allí y siente la miseria de su pecado. Y el Señor habló y le dijo al hombre, ¿dónde estás tú? Dios fue directamente a él. Aunque él se escondió, aunque él trató de que Dios no detectara su situación, fue imposible. Mire, por más que hagas lo que hagas, Dios está viendo todo lo que haces. Y ve tu miseria escondida allí. Y aún así, aun cuando le has ofendido con tu vida, en su misericordia Él te quiere salvar. Y te llama, así como llamó a Adán, ¿dónde estás tú? Él quiere que el ser humano entienda que no puede esconderse de Él. Y Adán buscó esconderse de Dios, cosa que era imposible. Esconder su situación. Pero no le quedó de otra que confrontar a Dios. Mire, Dios quiere que usted vaya a confrontarse con Él y que acepte su pecado. Que acepte que ha pecado delante de Él. Dice que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Allí está la mano misericordiosa de Dios extendida. ¿Dónde estás tú? Esa no era una expresión simplemente para culparlo de su maldad, era una expresión de amor. ¿Dónde estás tú? Él quiere que usted se arrepiente. Él le pregunta a usted, ¿dónde estás tú? ¿En qué te has estado escondiendo todos estos tiempos? ¿En qué te has aferrado a este mundo y no has querido venir a confrontarte con Dios? Él dice, venid, entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, venga, enfréntese con Dios, confronte su pecado. Pero dice la Escritura, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay unos que van a terminar condenados, como ha dicho el hermano Javier. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió así, no porque Él mismo lo decide. Esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por eso no vienen a la luz, por eso no vienen a confrontarse. Porque se complacen en la mentira, se complacen en la injusticia y no quieren venir al conocimiento de la verdad. Esa es la verdad. El ser humano mismo está tomando su decisión. Cada vez que usted escucha el Evangelio, usted está tomando una decisión. O lo acepta y lo recibe como Señor y Salvador, o lo rechaza para su propia perdición. Pero no hay punto neutral. No hay situación neutral.
En la eternidad hay dos destinos. Y la decisión de cuál de ellos será su destino, la toma usted mismo, usted misma, más nadie. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios te pide que confrontes esa pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Perdido en tus delitos y pecados, reo de muerte eterna, a la condenación, a lo que la palabra de Dios llama las tinieblas de afuera? ¿O salvado, hijo de Dios, a la gloria con Cristo? No hay punto medio. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero vemos aquí que él también dice que él oyó la voz de Dios. Dice, oí la voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo miedo y me escondí. ¿Por qué el ser humano? Fíjense que esta es la primera vez que el ser humano dice que tiene miedo. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el ser humano, cuando decidió seguir el consejo de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, le entregó su voluntad a él. Le entregó su voluntad. Hay muchos que dicen, no, yo hago lo que me dé la gana. No, usted hace la voluntad del enemigo de las almas. Usted no hace lo que le da la gana. Usted es un esclavo del pecado y hace lo que el enemigo de las almas le dice que haga. Y usted sigue las corrientes de este mundo que están gobernados por este príncipe de la potestad de las tinieblas. Usted no hace lo que quiere. Él le hace creer que usted está haciendo lo que quiere, pero él domina y lo maneja como un títere. Y dice la Escritura que lo sujeta a una esclavitud de miedo, el temor de la muerte. Pero dice que Cristo, cuando él vino a este mundo a salvarnos, él dice, con su muerte destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, aquel que sujetaba durante toda la vida como esclavos de miedo de la muerte a los seres humanos. Él nos libertó del miedo. Dice que el justo es confiado como un león. Uno escucha la voz de Dios y uno lo que es que se agrada. Dice alegóricamente Salomón en el Cantar de los Cantares, es la voz de mi amado que viene a mi encuentro. Miren, nosotros anhelamos escuchar la voz de Dios. No es gravosa. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos miedo. Porque Cristo nos salvó. Porque lo confrontamos. Vinimos a Él. Nos arrepentimos y lo recibimos como Señor y Salvador. Y ahora le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros y conocimos del amor de Dios. Mire, usted quiere salir del temor de la muerte, quiere abandonar ese miedo que tiene, reciba a Cristo. Y como dice la Escritura, será confiado como un león. ¿Por qué? Porque ahora la voz de Dios no es de un Dios judicial, sino de un Dios de amor, que nos promete llevar a la gloria con Él por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Que Él le ayude y prospere su palabra. Queremos seguir dando buenas noches y muchas gracias por estar en esta noche en el culto. Nos sentimos honrados con su presencia. Vamos a continuar la predicación del Evangelio cantando el himno 101, la primera estrofa. Dice, preste oídos el humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente
el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha faz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Primera del 101. Vete oídos, ser Humano a la voz del Salvador. Regocíjese el que siente el pecado abrumador. Ya resuena el evangelio de la tierra en ancha paz, y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vamos a leer otra vez en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a leer en esta noche desde el versículo 13. Dice: mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Estoy pensando que el apóstol Pedro se está dirigiendo primeramente a aquellos que se estaban burlando. Y en el versículo 14, como decíamos anoche, él va a hacer su primera animación a oír la palabra. Y esta palabra oír en el versículo 14 significa escuchar la palabra con su propia oreja. En otra manera de decirlo, estar pendiente a lo que se está diciendo. Versículo 15 al versículo 21, el apóstol Pedro él va a explicar por qué razón el Espíritu Santo, estaban hablando en lengua aquellos creyentes. Él va a hablar en esa porción acerca de juicio. La mención al versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Él va a hablar de juicio, de eventos futuros. Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cristo es el que tiene las credenciales. Y cada palabra de lo que Cristo hizo, prodigios, maravillas y señales, estos van a demostrar su esencia como Dios. Y esta expresión del versículo 22, la segunda mención que el apóstol Pedro hace, o la segunda animación a oír la palabra, significa entender, escuchar y obedecer. Eso es lo que se espera en la predicación del Evangelio, que el hombre entienda, que el hombre oiga, pero que también el hombre obedezca. Versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta expresión dolores del versículo 24 tiene una tremenda importancia aquí. La muerte no pudo retenerlo a él. Versículo 35. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Al oír esto se compungieron de corazón. El apóstol Pedro él va a animar a su auditorio por 2 ocasiones a escuchar la palabra. Y vamos a ver en este versículo 37 que la animación del apóstol Pedro, eso tuvo efecto porque las personas oyendo la palabra se convirtieron. Esto es lo que se busca en la predicación, que el hombre oiga, entienda y crea en el Señor, se arrepienta, amigo. Esta expresión, oír, del 37 es la misma del 22. Escuchar, entender y obedecer. 38, lo que se busca en la predicación, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En el Evangelio se ofrece, amigo, el perdón de pecados por Cristo. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Que el Señor prospere su palabra en esta noche con lo que ya hemos escuchado. Amén. El apóstol Pedro, él va a predicar o a dar su primer discurso de predicación en este libro de los Hechos. Y el apóstol Pedro, él tiene como esencia, él tiene como base central en su predicación, amigo, aquel que murió en la cruz y que resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pedro él va a hablar de Cristo. Es que, amigo, este es el último mensaje que Dios tiene para la humanidad. Uno puede revisar el libro de los Hechos de los Apóstoles y en todos los mensajes de predicación, la esencia de cada mensaje era Cristo. El apóstol Pedro, más adelante en el capítulo 4, él también va a hablar de Cristo. Aquel hombre, Felipe, cuando le explicó a aquel eunuco etíope la palabra de Dios, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, allá en Atenas, le habló de Cristo. Pedro, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, habló de Cristo. No hay otro mensaje, amigo. Porque la palabra de Dios enseña que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En esta noche y por todas estas noches y hasta que el evangelio se predique, hasta que Cristo venga, no hay otro mensaje, amigo. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que Dios ha puesto para que el hombre, creyendo en Él, pueda ser salvo. No hay otro mensaje. El apóstol Pedro, después que desciende el Espíritu Santo, después de aquel tremendo milagro que están todos hablando en lengua por la ayuda o la manifestación del Espíritu, el apóstol Pedro él se va a valer de algunas cosas que estaban aconteciendo en otros, que estaban viendo todo aquello. Dice la palabra que estaban unos allí que estaban preguntándose, pero ¿qué quiere decir esto? No entendemos. Pero habían otros que en vista de lo que estaba aconteciendo se estaban burlando de lo que estaba sucediendo, y el apóstol Pedro con los otros apóstoles se pone en pie para explicar que lo que estaba aconteciendo ese día no era obra de echarse unos palos, sino que era obra, amigo, del Espíritu Santo, y en otras palabras, la palabra de Dios se estaba cumpliendo ese día de una manera parcial. Pero el apóstol Pedro, él va, como estamos diciendo, a animar a su auditorio por la primera vez a oír la palabra. Mira, amigo, anoche estábamos diciendo que la palabra de Dios tiene 2 características. Una de las características que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios convierte a una persona. Cuando una persona está oyendo la palabra de Dios, la Biblia enseña, revela que esa palabra produce confianza, produce fe. El apóstol Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo, convierte al ser humano
La palabra de Dios tiene el poder para remover cualquier corazón. Eso uno lo va a ver más adelante en el versículo 37. Cuando ellos se compungieron de corazón, esa expresión se compungieron significa que fueron atravesados. Y también significa que fueron removidos bruscamente. La palabra de Dios tiene el poder, amigo, como dice ella misma, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra. Y la palabra de Dios también es como aquel terremoto que sacudió la casa de Filipo, que sacude. La palabra de Dios, cuando una persona está oyendo atentamente la predicación, uno aprende, según la Biblia, que cuando alguien está oyendo, como estaba Lidia atenta a la predicación, esa mujer recibió asistencia de Dios y ese día esa mujer creyó en el Señor. La palabra produce fe, amigo. Pero también otra característica de ella es que la palabra de Dios no solamente produce fe, produce confianza, sino que una persona que la oye y la oye y la oye, la recita, se la memoriza y no la cree, la palabra de Dios lo responsabiliza. La palabra de Dios, yo siempre he dicho que eso es como un testigo que va a estar en el gran trono blanco. Hay versículos, amigos, que enseñan acerca de la salvación. Y cada versículo que usted se aprendió, que usted oyó, estando en vida, si la muerte te alcanza, si Cristo viene, ese versículo, ese día, amigo, te va a demostrar que la salvación que había en él, usted la despreció. La palabra de Dios responsabiliza al ser humano. Pero también en esta noche, amigo, nosotros podemos decir que oír la palabra de Dios, eso también puede tener algunas consecuencias. Una persona puede estar oyendo la palabra de Dios y resulta que de tanto oírla el corazón se llena de callo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay personas, amigos, que uno ha oído de personas que estando ya a punto de morir, envían a buscar a los creyentes para que por favor le hablen la palabra. Hay personas que han estado en el mundo, que han muerto, amigo, agonizando, diciendo es que no puedo creer. Hay personas que su corazón se ha sensibilizado la primera vez que oye el mensaje. Eso pasó conmigo. Yo leía mi Biblia, una Biblia siendo no creyente, y recuerdo la vez que pasé por Lucas 16, aquella relato verídico de aquel hombre que está en el lugar de tormento suplicando por una gota de agua. Ese día mi corazón, amigo, se cautivó, no me quería perder, pero después, ¿qué pasó, amigo? Oyendo la palabra de Dios ya no generaba el mismo efecto. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre se llena de callos, se endurece. Un ejemplo sencillo. Uno cuando era muchacho y salía por primera vez a jugar fútbol en la cancha, es posible que el piso de la cancha estaba sumamente rústico y caliente el primer día. Ese pie, uno llegaba a la casa y todo lleno de ampollas. Al segundo día sangrando. Pero ¿qué sucedía después, amigo? Uno corría en la calle con el cemento hirviendo, pero ya no era el mismo dolor. ¿Por qué razón? Porque así como el pie se encallece, el corazón también. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El apóstol Pedro se levantó ese día, oí mis palabras. En esta noche, amigos, nosotros queremos que usted discierna que no es nuestra voz, es la voz de Dios. Esa porción que nuestro hermano Marcos está leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia que cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Esa expresión oyeron, aparte de ser la primera mención a esa palabra, también significa que ellos discernieron la voz de Dios. Cuando oyeron, reconocieron que era la voz de Dios. En esta noche, amigos, nosotros queremos que usted discierna que esta es la voz de Dios.
Es verdad que somos hombres que estamos aquí, pero tratamos de predicar la palabra de Dios. Amigos, discierna que es Dios mismo que lo está llamando a usted. Y no se esconda la característica de una persona que oye el evangelio, que viene a un culto, uno habla su experiencia propia. Uno cuando vino a un culto, escuchó la voz de Dios, uno sintió ese terror. Uno sintió ese espanto de no querer perderse, pero ¿cuál es el resultado, amigo? Uno decide no venir más al culto. Uno oye la voz, siente ese miedo, y uno decide no venir más al culto, amigo. Esa es la voz del enemigo. ¿Por qué irse del culto? ¿Por qué no seguir escuchando la palabra si es para tu bien? ¿Cuántas no son las personas que estando en un culto han estado cerca de ser salvos y se han perdido para siempre, amigo? ¿Para qué esconderte? Hay un salmo, el Salmo 133, que enseña que no hay manera alguna en que un hombre pueda esconderse de Dios. Pero ese es el tema del hermano Marco. No hay manera, amigo. No hay manera. La palabra de Dios en esta noche, ella puede, amigo, salvarte, puede convencerte, pero también usted la oye y su corazón puede endurecerse. Pero también hay ejemplos de personas que un día oyeron la palabra de Dios y están en el lugar de tormento. ¿Qué queremos decir con eso, amigo? Escuchar la palabra de Dios, es un privilegio. Escuchar la palabra de Dios, eso es un tremendo beneficio que Dios, amigo, le está otorgando. Pero queremos decirle también con mucha seriedad y solemnidad que escuchar la palabra de Dios no le asegura que usted va a ser salvo. Porque para poder ser salvo no solamente hay que oírla, hay que obedecerla. Hay que obedecerla, amigo. ¿Por qué razón los antediluvianos están reservados en el lugar de tormento? Porque oyeron. Pero con todo y que oyeron están perdidos, amigos. No basta oírla si no se cree. Si no se cree. El apóstol Pedro, él después que les anima a oír la palabra, él va a decirle la razón por la cual estaba aconteciendo eso ese día. Yo no voy a hablar aquí de cosas que quizá yo mismo no entiendo. Me cuesta mucho la cronología de la palabra de Dios. Pero una cosa sí entiendo. La predicación del evangelio, como se mencionaba en el principio, no es chocuta, amigo. En la predicación del evangelio se habla del pecado. Se habla de los vicios que están en el pecado, del camino que lleva al infierno, del camino que lleva al cielo. Se habla de Cristo, pero también se habla de juicio, amigo. Cristo murió, Él resucitó y Él está sentado en el trono. Y ese que está sentado en el trono, Él tiene la facultad de ser juez. Esas expresiones que el apóstol Pedro va a mencionar desde el versículo 15 al versículo 21, eso están en tiempo futuro. De la misma manera de que el apóstol Pedro habló cosas que estaban en tiempo futuro, nosotros también. Amigos, por delante hay un juicio. Por delante hay una condenación. ¿Y para qué se predica el evangelio? Para que escapes. Antes de que venga el Señor a establecerse por segunda vez, antes del milenio, amigos, hay unos acontecimientos. Dios, Él se mueve, amigos, de acuerdo a un programa. Él no es como nosotros. Y no sale a hacer una cosa y ahora voy a hacer otra, amigo. No, Señor, Dios no es así. Él se va a mover de acuerdo a un programa, a su reloj profético. El tiempo de Dios o el reloj de Dios está detenido, amigo, en el tiempo de la gracia. Pero ese tiempo se va a acabar cuando Cristo regrese y después se va a manifestar alguna de estas cosas que están aquí, amigo. Hay una tribulación por delante. Dios va a juzgar a este mundo. Hay condenación por delante. Pero en el versículo 22, el apóstol Pedro, él va otra vez a animar a la persona a oír la palabra. Estamos diciendo que esta expresión del 22 no es la misma del versículo 14. Esta expresión significa escuchar, entender y obedecer.
Eso es lo que Dios quiere en esta noche, que usted entienda, amigo. El apóstol Pedro, cuando se levantó y alzó la voz, él lo hizo con la intención de que el mensaje fuera claro. Uno reconoce su incapacidad, la reconocemos todos. Pero uno lo que más desea es levantarse en este lugar, que Dios use su palabra y que la palabra salga con claridad. ¿Por qué razón, amigo? Porque si la palabra no sale con claridad, el hombre no la va a entender. Amigo, ¿usted ha entendido? ¿Usted ha entendido que hay uno que murió en la cruz? ¿Usted ha entendido que hay uno que está con los brazos abiertos, que quiere salvarte? ¿Qué estás esperando para obedecer? ¿Qué estás esperando, amigo? Queremos decir que uno revisa la palabra de Dios y en cada uno de los juicios que Dios decretó, la característica que comparten todos aquellos que ya fueron juzgados es una, que es que desobedecieron. ¿Por qué razón Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, amigo? Porque desobedecieron el mandato de Dios. ¿Por qué razón la mujer de Lot, cuando iba camino fuera de Sodoma, se convirtió en estatua de sal? Porque desobedeció. ¿Por qué razón los antediluvianos estaban perdidos? Porque la palabra de Dios revela que mientras Noé preparaba el arca y predicaba que vendría un diluvio, la gente desobedeció. ¿Por qué razón, amigos, las personas van a ser lanzadas en el infierno? Porque desobedecen. El apóstol Pedro dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está mandando, amigo, que usted obedezca el evangelio. Ninguna persona va a estar en el cielo de casualidad. Y ninguna persona va a estar en el infierno de casualidad, amigo. Cada persona está en un lugar de acuerdo a la decisión que tomó estando en vida, amigo. ¿Por qué razón el apóstol Pedro dice que Judas se fue a su propio lugar? Porque Judas, estando en vida, decidió perderse. En esta noche, amigo, el propósito de Dios es que usted oiga, escuche, entienda y obedezca. Dios está mandando, amigo. Hay una solemne advertencia. El apóstol Pedro pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que desobedecen el evangelio? Y el apóstol Pablo va a enseñar que los que desobedecen van a recibir penas de eterna perdición en el infierno. Que prospere su palabra. Padre, queremos darte gracias en esta noche, porque una vez más la puerta se mantiene abierta. Cristo sigue, Padre, disponible. La salvación está disponible. Queremos, Padre, orar en esta noche por nuestros amigos. Rogamos, como dice la palabra, que ellos puedan ser sabios, que puedan entender el fin que les espera. Queremos rogar por lo que en esta noche hemos escuchado, que el Espíritu Santo pueda aplicar la palabra, lo que escuchamos en el primer mensaje, tomar la mejor parte, creer en el Señor. Muchas gracias te damos por esa pregunta que posiciona al hombre. ¿Dónde estás tú? Queremos poner ante ti los resultados de este culto en tus manos. Queremos pedirte también que nos des un buen descanso, que nos lleves a todos, a nuestros hogares con todo bien. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno para escuchar los anuncios. El número que tenía se me fue, déjame ver. El himno 100. Himno 100, la tercera estrofa. Dice la tercera: ¿no sientes que Dios, amigo, hoy habla a tu corazón? Oh, ¿por qué el pecado no dejas y aceptas ya la salvación? Vamos a cantar el himno número 100, la tercera estrofa, y después escucharemos los anuncios. ¿No sientes que Dios, amigo, hoy habla a tu corazón?
corazón, oh, porque el pecado no dejas y aceitas ya la salvación. Porque a Cristo no quieres ver.